En esta clase te explicaré cómo es el comportamiento de la bobina real en corriente alterna sinusoidal, cómo evoluciona la corriente y tensión por ella, así como el desfase que produce entre ambas. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, aquí estoy de nuevo, hoy con este circuito, un circuito RL, resistencia bobina en corriente alterna. Podríamos considerar todo esto como una bobina real o podemos considerarlo como una bobina y una resistencia, una bobina cuya resistencia es tan pequeña que la despreciamos, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta este circuito en corriente alterna de 10 voltios 50 Hz. Bien, evidentemente en un instante esta tensión será positiva, este punto está más alto que este, por ejemplo, si son 10 voltios, este estará 10 metros más alto que este, ¿vale? Es decir, que la tensión, ya sabes, como te expliqué en una primera clase, que es igual que la diferencia de alturas, ¿vale? Entonces, si digo que este generador es de 10 voltios, es porque este punto está 10 voltios más alto que este punto que estoy considerando como masa, como referencia. Bien, luego va a circular por aquí una intensidad, ¿vale? Y en corriente alterna aplicamos la ley de Ohm también y decimos que la intensidad es igual a la tensión partido por la impedancia. Bien, también sabes que una bobina en corriente alterna se opone con una resistencia que llamamos impedancia, con una impedancia que llamamos también reactancia inductiva, XL, que vale omega por L por la inductancia, pulsación por la inductancia, o también 2pi por la frecuencia y por la inductancia. Si sustituimos los números, 2pi 50 Hz por la inductancia a menos 3, resulta 100 ohmios. Sí. Entonces, esta impedancia son 100 ohmios, igual que esta. 100 más 100, 200. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque la bobina desfasa la tensión en la corriente 90 grados. Y por lo tanto, si desfasa 90 grados la tensión y la corriente, lo tenemos que ver la bobina como un número no real, sino complejo, mejor dicho, como un número imaginario, ¿vale? Cuya impedancia son 100J. Mira el vídeo donde te expliqué los números complejos, qué sencillo es de entender, ¿vale? Entonces, la impedancia Z va a ser la suma, como son dos impedancias, se suman, pero no se pueden sumar 100 más 100, 200, se tiene que sumar 100 más 100J, ¿vale? Y recuerda que esto es como un triángulo rectángulo cuyo cateto vale 100, que es la parte resistiva, la R, y cuyo otro cateto es la parte imaginaria, ¿vale? La XL. Y esta, la hipotenusa, ni más ni menos, es la impedancia. Y este es el argumento de la impedancia, ¿vale? Siempre que tengamos dos catetos iguales, si lo queremos expresar en módulo y argumento, es decir, esta impedancia sería 100 por raíz de 2, siempre así, y como son iguales, 40 sería ese argumento, ¿vale? Entonces, este es el valor de la impedancia total del circuito, ¿vale? Recuerda sumar siempre así. La ley de Ohm, entonces, la intensidad será 10 voltios, tensión, partido de impedancia, 100 raíz de 2. 100 raíz de 2. Estos son 0,1 partido de raíz de 2 de amperios, ¿sí? Bien, vamos a hacer el diagrama fasorial para que veas los desfases que vamos a tener en este circuito. Y lo que voy a dibujar en el diagrama fasorial va a ser la tensión en la resistencia, la tensión
en la bobina la tensión de esta fuente y la intensidad. Bien, y voy a tomar como referencia la intensidad. Cuando los elementos están en serie es muy sencillo tomar la intensidad como origen. Ahí, tendríamos ahí la intensidad. O sea que la intensidad la tendríamos que expresar como 0,1 raíz de 2, argumento 0. Eso en amperios, ¿vale? Así de sencillo. ¿Dónde pintaríamos la tensión de la resistencia? Como sabes, la tensión y la corriente en una resistencia siempre van en fase. Por lo tanto, ahí pintaríamos la tensión de la resistencia. ¿Dónde pintaríamos la tensión de la bobina? De esta bobina que estoy considerando ideal, o de esta parte inductancia. Pues siempre la corriente que circula por ella y la tensión van a estar desfasadas 90 grados, ¿vale? Entonces, la tensión la tendríamos ahí, V sub L, retrasada 90 grados la corriente de la bobina, ¿Y dónde pintaríamos la tensión del generador? La tensión del generador sería la suma, porque si aplicamos aquí la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿qué estamos viendo? VG menos VR menos VL igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, esta tensión más esta es la tensión del generador. ¿Dónde la pintamos? Pues tendríamos que sumar esta tensión más esta. ¿Cómo se suman las tensiones? ¿Cómo se suman esos fasores? Muy sencillo. Tomas el principio, el origen de y lo pones al final de la tensión de la resistencia. O sea que tomamos aquí y lo desplazamos. Y esta sería la tensión de la bobina. Y unimos principio con final. Y esa sería la tensión total. ¿De acuerdo? También puedes hacer un rectángulo con estos dos vectores, paralela por aquí, paralela por aquí, y la diagonal, esa sería la suma de V sub R más V sub L, como quieras. Uno principio con final, principio con final, principio con final. Así de sencillo. Bien, entonces este ángulo son 45 grados. Ese ángulo en que está desfasada la corriente y la tensión en este generador, este desfase de la corriente y de la tensión es debido ni más ni menos que al argumento de la impedancia. De esta impedancia total es la que determina este argumento que esta tensión y esta corriente vayan desfasadas ese ángulo de 45 grados. ¿Sí? ¡Sí! Y nada más. Esto sería para 50 hercios, ¿vale? Pero, ¿qué ocurriría si esta fuente, en vez de funcionar a 50 hercios, funcionara a 5000 hercios? A 5000. Vamos a colocar una nueva frecuencia de 5000. ¿Qué variará? La resistencia sigue siendo la misma, ella pasa de todo. La impedancia se la trae al pairo. ¿La impedancia de la bobina? Pues sí, señor. La impedancia de la bobina, como sabes, depende de la frecuencia. Por lo tanto, si estoy aumentando 100 veces la frecuencia, la bobina, el valor nuevo de la bobina, van a ser 100 veces más. 100 veces más. 10.000 ohmios. O lo que es lo mismo, 10 kiloohmios. Fíjate, tengo aquí una impedancia nueva, ZL, que va a ser 10.000 J. Y aquí sigo teniendo 100. Esta impedancia es 100 veces mayor que esta. Y por lo tanto, será 100 veces mayor que esta. Por lo tanto, el circuito cambia totalmente, el decorado cambia totalmente. Cambia totalmente por culpa de la impedancia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 100 de resistencia y 10 elevado a 4 J. Este será el triángulo. ¿Qué va? ¿Qué va?
Este no será el triángulo. ¿Cómo será el triángulo? El triángulo será una mierda de resistencia, con perdón, y un mogollón de impedancia para... ¿Y la Z cómo será? Pues la Z será casi lo mismo que la bobina, es decir, que la impedancia Z podemos decir que son 10 elevado a 4J, ¿vale? Estos 100 los podemos despreciar. Acuérdate de la regla de la décima. Si una cantidad es 10 veces mayor que otra, puede ser despreciada, ¿vale? Los errores que se cometen son admisibles. Todo ello va a depender de la exactitud en los cálculos que queramos conseguir, claro. Por lo tanto, la impedancia va a ser 10 a la 4, argumento 0. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir con la intensidad? Pues con la intensidad que, evidentemente, aquí lo que tenemos es 10.000 ohmios, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad va a ser de 10 a la menos 3 amperios, ¿vale? O sea, 1 miliamperio, mucho menos intensidad. ¿Y qué va a pasar con el diagrama fasorial? Ese diagrama fasorial ya no lo vamos a tener. ¿Qué vamos a tener? Pues muy sencillo. Si tomo ahí la intensidad, veremos que la tensión de la resistencia es nada y la tensión de la bobina prácticamente va a ser igual que la tensión del generador, ¿vale? Y este ángulo van a ser 90 grados. Porque la resistencia, pues no, la resistencia está ahí 100 veces más pequeña. O sea, no, si lo hiciésemos un poco ahí exagerado, pues sería un valor así tal, y esto sería casi perpendicular, ¿vale? Entonces, bueno, lo despreciamos y decimos que este circuito es un circuito como si la resistencia no existiese. La bobina es tan grande frente a ella que prácticamente no la vamos a tener en cuenta, ¿vale? Y nada, la importancia que veáis de que en función de la frecuencia la impedancia nos varía y el circuito va a cambiar. Y aquí tendríamos un circuito donde la intensidad y la tensión van 90 grados aproximadamente desfasadas a 5.000 hercios, porque a 50 hercios iban desfasadas 45 grados, ¿vale? Esto es para que lo tengas muy en cuenta. Y nada. Eso es todo, amigos. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres que siga con el curso, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Gracias, hasta la próxima clase.